Dios dice que Él es Dios, Dios de vivos, dice ese versículo 26, que les dice que en el libro de Moisés escribe y le dice que Dios es Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, cuando yo pienso en Dios, mi hermano, y cómo Él trabaja con generaciones, que es lo que quiero tratar con ustedes esta tarde, con generaciones, veo cómo Dios trabaja y empieza a preparar la siguiente generación. Y lo que no alcanzan las personas que directamente trabajaron con Dios, sus hijos van a continuar. Y entonces pensemos primeramente en Adán. Porque Adán fue un hombre que Dios lo hizo. Diga conmigo, Dios lo hizo. ¿Qué manos de Dios para hacer, verdad? Y Dios nos prepara. Y Dios nos usa. Y Dios hizo a Adán, lo hizo del barro y le dio vida, sopló en su nariz, le sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y entonces lo pone en un huerto que es un buen lugar. Diga conmigo, un buen lugar. Es importante eso porque yo debo de saber que donde Dios me pone es un buen lugar y que no le puedo echar la culpa al lugar. Lo pone en un buen lugar. Y en ese lugar le da un mandato de trabajar el huerto. En ese trabajo, Adán iba a ser bendecido, pero no solamente él, sino también sus descendientes, los que vinieran después de él. Es decir, que el pensamiento de Dios era que Adán viniera a ser un patriarca y que se reprodujera y que sus descendientes también trabajaran para Dios, también conocieran a Dios, también vieran la gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Adán pecó, Adán cayó, y también nos enseña lo que pasó con los hijos. Cuando Adán sale del huerto, dice la Biblia que Adán conoció a su mujer, y su mujer dio a luz a un hijo llamado Caín. Después da a luz a un hijo llamado Abel. Y como ellos deben de aprender de Dios, diga conmigo, aprender de Dios. Sin embargo, uno sí hizo la voluntad de Dios, pero el otro no. Y el otro al dejar que su corazón se enorgulleciera y se envaneciera y tomara resentimiento, mató a su hermano. Pensemos en la desgracia de Adán. Porque no solamente le habían matado un hijo, sino que su hermano lo había matado. O sea, en un momento básicamente él perdió a los dos hijos. Y la maldición viene sobre Caín. Y la maldición es que va a ser errante por la tierra. Y la descendencia no se produjo como Dios quería que se produciera. Y desde entonces se empieza a buscar un descendiente. Ya conmigo, buscar un descendiente. Nosotros debemos de buscar un descendiente físico, biológico, o un descendiente espiritual o en la fe, alguien que continúe el trabajo que Dios dio que se hiciera. Y entonces empiezan a buscar un descendiente y entonces tienen a un hombre llamado Set. Y ese hombre, dice la Biblia que ellos ponen su esperanza sobre ese hijo. Y empiezan a ver que debe de venir a alguien a redimir la tierra. Y entonces empieza una lista de primogénitos. Usted encuentra en la Biblia que hay una lista de primogénitos. Dicen el nombre del primogénito y dice, y tuvo hermanos y hermanas. Y ya no dice el nombre de los hermanos y las hermanas. Dice el nombre del primogénito. Porque la esperanza era que ese primogénito viniera a sanar la tierra. Llega un hombre llamado Matusalem. Y entonces empieza a tener descendientes y tiene a aquel hombre llamado Noé. Y ese llega el momento, no que llegue a Matusalem, sino que llega el momento cuando llega Noé y dicen de Noé, dará descanso. Traerá descanso a causa de la maldición que cayó sobre la tierra. Pero empiezan a ver los descendientes. Entonces después llega Abraham, que lo quiero empezar a mirar.
Abraham. Y Abraham es un hombre de fe. Es un hombre que le cree a Dios. Es un hombre que su trabajo fue creerle a Dios. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, ven a la tierra que yo te diré, Abraham obedece. Y en esa obediencia Dios le da promesas. Esta tierra trabaja por medio de promesas, mi hermano. Debes de saber que tú tienes promesa en Cristo Jesús. Y que los hijos de Cristo Jesús, los hijos en la fe de Cristo Jesús, porque somos hermanos delante de Dios, de Cristo Jesús, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pero estos hijos en la fe somos candidatos para que miremos la gloria de Dios, para que caminemos en el poder de Dios, para que las bendiciones de Cristo Jesús se manifiesten en nuestra vida. Y si hay algo maravilloso es mirar que la bendición se manifieste, mi hermano. Eso es maravilloso. Y entonces viene Abraham obedece a Dios, y entonces Dios le dice que va a bendecirlo y va a bendecirlo en sus hijos. Es decir, que la promesa es, en ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Pero Abraham personalmente en sus días no la alcanzó, sino que tiene que llegar Isaac. Y entonces Dios empieza a hablar no solamente de Abraham, sino de Isaac también. Y entonces Isaac se casa y él tiene otro descendiente, otro hijo, y se llama Jacob. Y entonces empieza a llamar la promesa por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que serían los participantes del trabajo de Dios en la tierra. El trabajo era que viniera la simiente, que viniera Cristo Jesús. Fíjese que Dios no roba. Y Dios prepara un hombre que le hace la invitación a salir y empieza a trabajar con él y con sus descendientes para que un día llegue la simiente de Dios a la tierra, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero veo que Dios involucra a toda la familia. Dios los involucra a todos. Cuando pienso en esto, pienso, ¿qué bendición puedo dejar yo? ¿Qué bendición puedo dejar? ¿En qué me pude haber reproducido? ¿Qué cosa puedo dejar que yo diga, dejé una bendición? Y lo primero que quiero pensar es en Abraham, porque Abraham tuvo fe. O sea, yo necesito fe. Las circunstancias no eran tan favorables, pero el hombre tenía fe. Y esa fe le hizo que sus descendientes alcanzaran. Llega Isaac un día tiene que bendecir a uno de sus hijos. Y él pensando que estaba bendiciendo a Esaú, al mayor, bendice al menor, bendice a Jacob. Y entonces Dios pone esa bendición sobre Jacob. Y la bendición es de que se multipliquen, de que la bendición de Abraham esté sobre su vida. Y esa bendición va sobre él, donde quiera que él vaya. Él ahora tiene un trabajo. Diga conmigo, un trabajo. Yo quiero que mis hijos tengan un trabajo. Un trabajo. Mis nietos que tengan un trabajo de parte de Dios. Y ese trabajo no se los puedo dar yo, solamente Dios. Cuando hay un trabajo, hay una responsabilidad. Pero no solamente hay una responsabilidad, sino que hay un respaldo de Dios, que eso es lo más importante. Entonces, cuando Isaac pone su bendición sobre Jacob, Isaac sobre Jacob, le da un trabajo y le dice que la bendición venga sobre él. Después Jacob tiene a 12 hijos y dice en Génesis, vaya conmigo al libro de Génesis, dice el capítulo 49 de Génesis. Usted sabe que él tiene varios hijos, pero hay dos bendiciones, una bendición material y una bendición espiritual. Y esa bendición material, pensemos primero en la bendición material. Dice el versículo 22.
Cuando usted mira la vida de Jacob y de sus hijos, usted mira que tiene como si tuviera dos primogénitos. Porque él tuvo su primogénito, Rubén. Miremos a los primogénitos primero que se descalificaron. ¿Por qué hubo primogénitos que se descalificaron? Dice el versículo 2, antes de ir al 22, dice que les dijo: juntaos, hijos de Jacob, escuchar a Israel vuestro padre. Y entonces dice versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, dice mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad, prominente en poder. Pero dice que Rubén, dice el versículo 4, que es incontrolable como el agua, y dice: no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Y entonces Rubén se descalifica para una primogenitura. Y el versículo 5, siguen otros dos que deberían de haber seguido después de Rubén. Simeón y Leví son hermanos, pero dice: sus armas instrumentos de violencia. Dice: en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. No le está dando la primogenitura. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y entonces hay tres que se descalifican. El primogénito es Rubén, incontrolable como el agua. Él profanó el lecho, la cama de Jacob. Esa falta de reverencia hacia su padre hizo que él se descalificara y que no estuviera en la primogenitura. Después encontramos a Simeón y a Leví, que eran violentos, que cuando violaron a su hermana Dina, ellos tomaron la justicia por su propia mano. Y entonces ellos mataron hombres, los engañaron, mataron. Y entonces dice Jacob, dice: maldita su ira, porque es feroz. Dice que no entre mi gloria, no entre mi consejo en su asamblea. Y entonces sigue Judá, que a él le dan una primogenitura espiritual. Pero quiero mirar un primogénito más, que es la primogenitura material. Dice versículo 22, rama fecunda es José, junto a un manantial. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro y los arqueros lo atacaron con furor. Lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Dice versículo 25, por el Dios de tu padre que te ayuda. Mira lo que dice: por el Dios de tu padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y bendiciones del seno materno. Versículo 26, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Y entonces hay una primogenitura, y es la primogenitura material. Diga conmigo: material. ¿Por qué le cae a José la primogenitura material? La razón es porque él fue el que alimentó a su padre. Él fue el que mandaba alimento de Egipto a la casa de su padre y le regresaba la plata. Y él fue el que le dijo a su padre: ven a Egipto y estarás en el mejor lugar y no te faltará nada y yo proveeré para que a ti no te falte nada. Y entonces él alcanza una primogenitura material, donde a él todo le saldría bien, donde él tendría bendición donde quiera que fuera. Míreme, hermano, nosotros debemos de ponerle atención a nuestros actos, a lo que hacemos. Debemos de ponerle atención a cuando somos responsables, y en este caso José, responsable con su padre. Voy a encargarme de que nada te falte. Voy a encargarme de que estés bien. Fue José el que le cerró los ojos a Jacob. En presencia de José y de sus hijos, Efraín y Manasés, es que Jacob expiró. La bendición sobre su vida, la bendición material. Pero hay una bendición espiritual que no se la podían dar a José, a pesar de que José fue responsable en lo material con su padre.
mantuvo a su padre, se encargó de su padre, se encargó de la casa de su padre. Hay una bendición espiritual que no se la podían dar a él porque le pertenecía al siguiente primogénito. Es decir, que estaba Rubén, se descalificó por irreverente. Estaba Simeón y Leví, se descalificaron por violentos, esos eran de pocas pulgas. Pero el versículo 8, ahí en ese capítulo 49, dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Miren lo que le está diciendo. Se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Versículo 9: cachorro de leones Judá, de la presa hijo mío ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Y dice, versículo 10, ahí está la promesa de Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerde que Cristo Jesús nuestro Señor vino de la tribu de Judá. David fue de la tribu de Judá. Salomón fue de la tribu de Judá. Jeroboam fue de la tribu de Judá. Y los descendientes de David, que se sentaron en el trono de David, eran descendientes o eran de la tribu de Judá, porque a ellos les pertenecía la primogenitura del reinado, la primogenitura del sacerdocio. Y entonces dice ahí el versículo 10: el cetro no se apartará de Judá. Usted sabe que el cetro es autoridad, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías, hasta que venga el enviado, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Dice el versículo 11: él ata a su vid su pollino, a la mejor cepa el hijo de su asna, él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Pero entonces está enseñando cómo hay primogenitura. Lo que quiero decirte es que cuando Abraham recibe la promesa, él no puede cumplirla a cabalidad él solo, sino que tiene que venir Isaac, y de Isaac tiene que venir Jacob, y son los participantes que van a completar la obra que Dios quiere que se haga. Ahora, vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo que vamos a dejar en la tierra? ¿Qué descendiente vamos a dejar, físico o espiritual o en la fe? ¿Qué descendiente vamos a dejar que haga algo por la obra de Dios? Y que seguramente en esa obra muchos serán recompensados, porque alcanzaron la bendición, en este caso en Judá, la bendición del sacerdocio, la bendición de la autoridad, en el caso de José, la bendición de la provisión material. ¿Sabes que Dios quiere que estés bendecido? Que estés bendecido espiritualmente, que tengas un sacerdocio en tu vida, que tengas una autoridad en tu vida, pero que tengas también poder económico, que es lo que tenía José. Tenía autoridad económica en su vida, pero se requiere más de una persona, se requiere más de solo Abraham. Por eso, si me toca hacer la función de Abraham, gloria a Dios, tener fe. Tal vez vive en tiendas, tal vez vive en un desierto, pero debo de tener fe, debo de inyectar fe, debo de dejar atrás fe, de manera que los que vengan detrás puedan alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Si pensamos en David, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y ese hombre buscó a Dios, alabó a Dios, le cantó a Dios, y cuando él se fue, él deja a Salomón. Salomón, aunque no era el primogénito, Dios lo tomó. Dice la Biblia que Dios lo amó y que lo tomó, y obviamente lo puso como primogénito para que tuviera la autoridad y para que tuviera la bendición material también. Y dice la Biblia que en los tiempos de Salomón la plata no era estimada en Israel. Dice que la plata estaba como piedras en el campo, mi hermano, tiradas. Todo el mundo agarraba oro porque la plata era menospreciada a causa de tanta bendición sobre Israel. Pero tuvo que ser un David, el que permaneció fiel a Dios, el que pasó las aflicciones, el que tuvo que mantenerse fiel a Dios, el que cuando le dijeron: mira, ahí está Saúl, el que te persigue, este es el día que Dios te dijo: pondré a tu enemigo en tus manos y tú harás lo que tú quieras con él. Y él dijo: guárdese mi mano de hacerle daño al ungido del Señor.
y no le hizo daño y se mantuvo temeroso de Dios y se mantuvo honrando a Dios y Dios lo levantó. Diga conmigo, Dios lo levantó. Porque qué maravilloso es cuando Dios levanta. No cuando el hombre se levanta, sino cuando Dios levanta. Pero tiene que ver con que alguien recibió una promesa. Y entonces llega Salomón. Y Salomón fue un descendiente que no hizo las cosas bien al principio, pero al final de sus días su corazón se desvió. Sin embargo, Dios dijo, voy a dejar a tu hijo en el reino por amor a David. Es decir, que la misericordia hacia David y las obras de David todavía permanecen firmes. Cuando la Biblia dice en Éxodo 20 que Dios hace misericordia o guarda misericordia a millares de aquellos que le temen, cuando el apóstol Otto nos dio la enseñanza y dijo, eso quiere decir que Dios guarda lo que se hace para bendecir a nuestros descendientes. Él lo guarda. Cualquier misericordia que yo hago, cualquier buena obra que yo hago, Dios la guarda. Y son para bendecir a los descendientes, para que los descendientes alcancen. Pero tiene que ser más que un solo hombre. Ahora, cuando pienso, por ejemplo, en Elías, vaya conmigo a Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 18. Dice, capítulo 19, perdón. Dice que Dios le dice a Elías en el versículo 13 que cuando Elías vio, Primera de Reyes 19:13, sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dice, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Esa era la condición de Elías, porque Elías tuvo victoria grande en el monte Carmelo, pero se sintió amedrentado por las amenazas de Jezabel. Y empezó a ver como que lo que yo hice no es suficiente. Y es que uno espera, mi hermano, que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Uno espera que la bendición completa trabaje como un horno microondas, en un microwave. Nos gusta todo, comida rápida. Pero Dios dice, no, esto es despacio. Eso es de que tú siembras y a su tiempo hay cosecha. Y entonces Elías está decepcionado. No, es en vano lo que hice, obtuvimos victoria en el monte Carmelo, pero mira, Jezabel busca para matarme. Y esa es tremenda, esa mujer. Y fíjese, mi hermano, que tremendo tenerle miedo a una mujer, ¿verdad? Dijo un hombre de Dios, un pastor, dijo, yo no le tengo miedo a los demonios, dice, échenme los que quieran, pero a mi mujer, ahí sí, dice, tranquilo. Pero Elías tiene una situación difícil porque él está decepcionado y cree que lo que hizo fue en vano. El versículo 15 dice que el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y entonces le empieza a decir que el trabajo no es para él solo. Por eso el trabajo que tú haces cuando tú te vayas de esta tierra va a continuar. Porque un día nos vamos a ir. Y yo no quiero que se acabe todo cuando yo me vaya. Yo quiero que mis hijos continúen. Yo quiero que ellos tengan una tarea de parte de Dios, no mía, no que yo se las impuse, sino que Dios se las puso. Y que ellos están desarrollando para Dios. Y que ellos pueden completar lo que yo no completé. Y que ellos entendieron lo que yo no logré entender. Y que pueden hacer algo por la obra de Dios. Y entonces le dice el versículo 15, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Además le dice el versículo 16, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. Y entonces le da a 3, para que los 3 continúen. Porque Elías tiene un trabajo que hacer. Y él estaba decepcionado, diciendo, no logré hacer.
¿Sabe, mi hermano, si tan solo nos apegáramos al plan de Dios? Hay un hombre de Dios que yo me maravillé mucho de la obra que Dios hizo, mío, yo creo, ¿verdad? De la obra que Dios hizo a través de su vida. Él recibió un mensaje de Dios. Su mensaje, el mensaje de Dios era: ve y enséñale fe a mi pueblo. Ese era el mensaje. Ve y enséñale fe a mi pueblo. Y él empezó en lo que pudo, pero hubo un momento cuando se desesperó y le decía: Señor, solo soy un hombre, soy uno, no soy tantos. ¿Qué tanto puedo abarcar? ¿Qué tanto puedo hacer? Y entonces Dios le dijo: haz una escuela, un colegio bíblico, y voy a traer gente. Y la gente empezó a llegar. Una señal de los avivamientos, si usted quiere saber dónde hay un avivamiento, yo descubrí una cosa: es que la gente en su corazón empieza a recibir de Dios y empiezan a hacer cosas que a mentes humanas no funcionan adecuadamente. Cuando hubo ese avivamiento en este hombre que empezó a predicar, su nombre es Kenneth Hagin, o fue Kenneth Hagin, la gente empezó a recibir en su corazón el salir a predicar a lugares que no conocían. Simplemente en oración decían: Dios me dijo Dios me habló en mi corazón que fuera a África a predicar. Y le decían: ¿y has ido alguna vez a África? No. ¿Conoces a alguien en África? No. ¿Alguna vez quisiste ir a África? No. Pero empezó a surgir y salieron predicadores para todo África. Después, eso es un continente, no es un país, es un continente. Pero empezó a salir gente para ese continente, para Alemania, para España, para Australia, para Argentina, para Brasil, para Colombia. Gente que, no, porque una cosa es de que un grupo llame y digan: mira, llamamos porque somos un grupo de hermanos que nos congregamos y necesitamos un pastor, ¿no podrían enviar a alguien para acá? Eso es una cosa. Se da el anuncio, se mira a ver que un candidato y se le dice: oye, no, tú no te gustaría ir para allá. Eso es una cosa. Pero un avivamiento es cuando la gente empieza a recibir y dice: tengo que irme. Es Dios. La historia creo que así es la historia del al pastor Martín Azurdia, hermano del apóstol, cuando fue el avivamiento en la iglesia ahí, fue algo parecido. Simplemente Dios dice que me vaya para Nueva York. Creo que la pregunta fue la misma: ¿conoces a alguien? No, a nadie. Y cuando fue, la historia que yo escuché es que llegó al aeropuerto, salió del aeropuerto y de ahí no sabía para dónde darle, si para la derecha o para la izquierda. Nadie lo estaba esperando, no conocía a nadie, no tenía casa, nada. Simplemente llegaba la gente. Con un avivamiento pasa eso. La gente sale: Dios me mandó a ese lugar. Y cuando llegan a la estación del bus o al aeropuerto, no saben para dónde darle, porque nadie los está esperando. No tienen ningún lugar donde ir, no conocen a nadie, simplemente saben que Dios los mandó. Y Dios empieza a obrar. Esa es la historia de John G. Lake. John G. Lake, en el siglo pasado, él en su corazón, Dios le dijo: ve a África. Y tenía dinero para el pasaje, pero no para desembarcar, porque para desembarcar tenían que demostrar una cantidad económica. Compró los pasajes, subió al barco y se fue. Y ya cuando estaban en la línea para desembarcar, él necesitaba dinero, porque si no, no lo dejaban desembarcar, lo regresaban para Estados Unidos. Y entonces alguien se le acercó y le dijo: Dios me dijo que le diera eso. Cuando estaban en la línea, ya en la aduana, para desembarcar, le dieron el dinero y él pudo presentar ese dinero. Aquí sí traigo este dinero, ok, pásale. Cuando salió dijo: ¿y ahora para dónde? Y entonces andaba una hermana ahí y andaba preguntando y le dijo a una familia ahí, le dijo: ¿ustedes vienen de América? Sí, dijo. ¿Son predicadores? Sí. A otra familia: ¿cuántos son? Creo que eran como 5. Dijo: somos 5. Ah, ustedes no son entonces. Creo que John G. Lake creo que eran 9, creo algo así.
con toda la familia, él, la esposa y los hijos. Y siguió preguntando hasta que lo encontró a él. ¿Usted viene de América? Sí. ¿Usted es un predicador? Sí. ¿Cuántos son en su familia? Somos 9. Ah, ustedes son. Dios me dijo que viniera por una familia aquí a recogerla y que le diera un cuarto en mi casa para que empezaran. Pero esos son los avivamientos. Cuando la gente recibe en su corazón y se embarcan en algo sin conocer a nadie, sin saber a dónde van, simplemente dicen: Dios me habló, Dios dijo y Dios va a abrir la puerta. Eso es lo que sucede en los avivamientos. Pero Dios a este hombre, cuando le decía: Señor, soy uno solo, él dice que él lloraba en las noches porque tenía una comisión de parte de Dios. Y llorando le decía: Señor, soy solo un hombre. Y entonces Dios le dijo: abre un colegio bíblico y vas a preparar hombres que vayan a predicar. Y empezó a predicar y empezaron a surgir esos. A China, a Australia, a Alemania, a España, a muchas ciudades de África, Argentina, Brasil. El día de hoy tienen una iglesia grande en Brasil. Tienen iglesia en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en México. Pero salieron de un avivamiento porque aquel hombre lloraba y decía: soy solo un hombre. Y es que un hombre solo no puede hacer todo. Si Dios te dio una palabra a ti, más te vale que empieces a contar con tus hijos para eso. Empieza a contar con tus hijos. Qué bonito es tener hijos, mi hermano. Es algo muy maravilloso, muy maravilloso. Cuando fuimos a California el año pasado a la confraternidad, que dicho sea de paso viene el mes que viene, yo me agarré de mis hijos. Porque yo necesitaba choferes para mover la gente. Carlos me ayudó con un carro. Pero dije: mis hijos, ellos son. Entonces a Giovanni lo puse en una ven, a Tim lo puse en otra ven, y a David no lo puse porque no daba la edad de las aseguranzas. Porque la aseguranza no te pide 18 ni 21, creo que son 27, creo, algo así, donde ya la aseguranza baja. Pero es bonito tener hijos. Es bonito decir: yo me agarro de mis hijos, sean mis hijos biológicos o sean mis hijos en la fe. No necesito otra gente. Aquí, para hacer lo que hacemos y para construir y para todo, no voy a pedirle a la gente de afuera. Yo cuento con mis hijos, con los hijos en la fe, porque yo no puedo hacer todas las cosas. Y si tú tienes descendientes biológicos o espirituales en la fe, ellos son los que van a ayudarte a hacer el trabajo. Más vale que empieces a verlos, más vale que empieces a ver que Abraham tenía que contar con Isaac y con Jacob para hacer el trabajo. Porque de afuera puede ser que te apoyen, puede ser que no. Pero si dices: Señor, te doy gracias porque me has dado una familia, Señor. Y hay hijos en la fe que pueden continuar lo que tú recibiste. Pueden continuar con lo que tú tienes. Y entonces, en este versículo dice que le dice: vas a ungir a Asael, y vas a ungir a Jehú, y vas a ungir a Eliseo en tu lugar para hacer ese trabajo. Dice: lo ungirás por profeta en tu lugar. Y dice versículo 17: y sucederá que el que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y entonces hay un trabajo. Además dice el versículo 18: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Y entonces Dios le pone un grupo a Elías para que hagan el trabajo. Dios, cualquier cosa que Dios te dé para hacer, Dios te va a poner un grupo. Empieza a trabajar a ese grupo. Empieza a trabajar a tus hijos. Empieza a enseñarles lo que sabes. Empieza a delegar responsabilidades. Empieza a bendecirlos. Porque fue lo que hizo Abraham, bendecir a Isaac. Fue lo que hizo Isaac, bendecir a Jacob. Y fue lo que hizo Jacob, bendecir a los 12 patriarcas, pero en especial a Judá y a José. Estos dos, con estos dos vamos a hacer el trabajo. Estos son los que llevan la bendición material y la bendición espiritual. Y se van a levantar reyes y vamos a alcanzar la promesa de que un día va a llegar el Hijo de Dios, el Cristo, a la tierra. Así es que yo te aconsejo, mire, esta palabra de hoy
es para que empieces a mirar por los lados o empieces a mirar detrás de ti. No te llenes la boca con que yo, y es que a mí Dios me dijo, y es que a mí Dios me habló, y es que a mí Dios me usa. Gloria a Dios. Y cuando te mueras, ¿se murió todo? ¿O va a continuar? Va a continuar. Si nos atrevemos a preparar, si nos atrevemos a decir, sí, Señor, yo como Abraham voy a tener fe. Fue todo lo que hizo Abraham, tener fe. Te voy a seguir creyendo, Señor. Voy a seguir creyendo en ti. ¿Qué hizo Isaac? Dice la Biblia que fue un hombre pacífico. Fue un hombre pacífico. Entonces voy a tener fe, voy a buscar la paz y voy a amar lo espiritual como Jacob. Porque Jacob, cuando estaba en el vientre, él sabía que le estaban quitando la primogenitura y se agarró del talón de su hermano. Ahí venía agarrado ese hombre. Él decía, yo quiero ser el primogénito. Y cuando aquel le dijo, dame de esa comida que tienes, dijo, ¿qué me darás? Véndeme tu primogenitura. Y aquel dijo, bueno, me voy a morir de hambre. Algún día me voy a morir, ¿y para qué me va a servir la primogenitura? Quiere decir que él no pensó en sus descendientes. Mira, mi hermano, piensa en tus descendientes. Cada cosa buena que hagas, piensa en tus descendientes. Y cada cosa mala que hagas, piensa en tus descendientes. Porque tus descendientes pueden cosechar lo bueno, pero desafortunadamente pueden cosechar lo malo. Yo quiero que mis descendientes estén sanos. Yo quiero que mis descendientes estén bendecidos. Porque si les dejo dinero, gloria a Dios. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén, qué bueno. Pero la bendición espiritual, la bendición con la cual ellos pueden multiplicar lo que yo les haya dejado. Pueden dejarles el camino marcado, hijo, así se hacen las cosas. Primeramente se honra a Dios, se busca a Dios, se confía en Dios y Dios le responde a aquel que le sirve. Pero necesitamos ser hombres y mujeres que piensan en sus descendientes, que tienen fe, que son mansos y humildes y que realmente anhelan lo espiritual, claman por lo espiritual. Dice Hechos, porque Cristo Jesús fue igual. Dice Hechos capítulo 1. Ellos caminaron con el Señor Jesús y el Señor Jesús no iba a estar eternamente aquí. Él un día se iba a ir. Había un lugar preparado para él. Hay un lugar en el cielo preparado para ti, mi hermano. Ahí está ese lugar para ti. Pero las obras deben de continuar aquí en la tierra. Y entonces en Hechos, capítulo 1, dice el versículo 3, que a estos, después de su padecimiento, se presentó vivo con pruebas convincentes o indubitables, como dice otra versión. Es decir, que se convencen y no hay lugar para duda. Indubitables. Se les apareció por 40 días y les habló de lo concerniente al reino de Dios. Por eso debemos de hablar del reino de Dios. Debemos de hablar de cómo trabajan las cosas en Dios, mi hermano. Cómo se hacen las cosas en Dios. Porque si nuestros hijos, nuestros descendientes alcanzan a entender cómo se hacen las cosas en Dios, se confía, Señor, tú eres el que obra, Señor. Lo que yo hago es predicar, nada más. Solo predico, pero yo no puedo hacer una operación en el corazón de la gente. La operación la hace Dios. Él es el que transforma. O Él te transforma o no hay transformación, mi hermano. Pero yo no puedo hacer esa transformación. Lo que hago es predicar. Y entonces les habló lo concerniente al reino de Dios, que tiene que ver con predicación, con palabra. Dice el versículo 4, que reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor Jesús, Él fue bautizado con el Espíritu Santo. Cuando Él salió del agua, del bautismo en agua, el Espíritu Santo vino sobre Él, posó sobre Él y no se fue, se quedó con Él. Y dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. No se vayan de Jerusalén.
porque hay un lugar donde ustedes van a recibir. Y entonces, dice el versículo 6, que los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y mira lo que va a pasar, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El plan de Dios, mis hermanos, incluye los confines de la tierra, todo lugar, cada esquina. Piensa el día de hoy, ¿cuántas esquinas hay? Mi hermano, hay tribus que no han entrado a la civilización, la modernización ahí, que realmente están aisladas. Pero a esos lugares debe de llegar el evangelio. Algunos de ellos son caníbales, tal vez sientas el llamado para allá tú, posiblemente. Llegas de Estados Unidos, gordito, hamburguesas, pizzas, y aquellos caníbales, como dijo el hermano, para toda la familia. Ahí tiene que llegar el evangelio. Ahí tiene que entrar el evangelio. Ahí Dios te puede mandar. Ahí puedes sentir tú el deseo en el corazón. Pero nosotros debemos de saber que la obra no le iba a hacer Cristo él solo en la tierra. Que él, Cristo Jesús, no iba a llegar él en persona a México, a Guatemala. No iba a llegar a esos lugares, sino que los descendientes de él, los que fueran fruto de su ministerio en la tierra. Pero para eso él tenía que dejar primeramente a 3, a 12, a 70, a 120 y a las multitudes. Todos ellos alcanzando un lugar. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo es la raíz que viene desde Cristo hacia nosotros. Y esa fortaleza nos ayuda para predicar el evangelio, para que sea el Señor obrando en la palabra, el Señor obrando en todo lo que hacemos. Por eso debemos de alejar de nuestro corazón el egoísmo. Debemos de alejar de nuestro corazón cosas que nos impiden alcanzar o que nuestros hijos alcancen lo que nosotros no podemos alcanzar. Yo creo en un avivamiento, hermano, en esa tierra antes de que Cristo venga. Y estamos viendo ya, pero un derramar poderoso. Cuando yo oigo las profecías, por ejemplo, a este hombre, Kenneth Hagin, que era un profeta, Dios le dijo, las sanidades y los milagros que has visto no es nada comparado a lo que yo voy a mostrar en el último tiempo. Oral Roberts, antes de morir, le preguntaron, le dijeron, hermano Roberts, ¿qué le ha dicho Dios? ¿Qué le dijo Dios en la última visión? Dijo que las sanidades que yo miré en mi vida no son nada comparado a lo que se va a presentar en los últimos días. Hay avivamiento. Hay un plan de Dios para esta tierra. Y yo quiero ser incluido en ese plan. Y en ese plan puede ser tal vez que mi única función sea preparar. Solamente. El apóstol Otto dice que su abuela de él dijo, la única función de mi abuela fue cuidar los nietos. Cuidarlos. No fue predicadora de la televisión, no fue predicadora de la radio. Su trabajo fue cuidar nietos. Y los nietos son los que Dios empezó a levantar. Tal vez tu trabajo sea cuidar hijos o cuidar nietos, porque nos están llegando los nietos. Uno no sabe lo que ese nieto va a hacer, mi hermano. Uno no sabe lo que va a recibir. Uno no sabe cómo se puede encender ese espíritu para hacer la obra de Dios y para completar lo que tal vez Dios me dijo a mí. Te voy a llevar a las naciones. Voy a poner mi espíritu sobre ti. Le vas a predicar a multitudes. Te voy a usar para hacer milagros. Y yo digo, gloria a Dios. Dios me va a usar. Pero Dios dice, pero tal vez es tu nieto el que lo va a manifestar, no tú. Tú lo que tienes que hacer es seguir en fe, seguir creyendo. Por eso yo debo de seguir declarando la palabra de Dios. Y debo entender que en Dios
es expresiones como Abraham, Isaac y Jacob. Toda la familia, incluyendo los descendientes. En Jesús, los discípulos. Ellos son los que fueron llenos del Espíritu Santo, dice el capítulo 2. Dice que, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esa habilidad revolucionó el mundo, mi hermano. Esa habilidad, llegaban a predicar. Y donde predicaban se alborotaba. Voy a decirlo de esta manera, donde llegaban a predicar se alborotaba el avispero, mi hermano. Donde llegaban ellos a predicar se formaba una revolución. ¿Por qué? Porque iban llenos del Espíritu Santo. Porque era Cristo Jesús, era la extensión de Cristo Jesús. ¿Quién será tu extensión? Yo vuelvo a la pregunta, ¿quién vendrá después de ti? ¿Qué dejaremos cuando nos vayamos? Porque un día nos vamos a ir. El tiempo pasa rápido, no sé si se había dado cuenta usted, pero el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido. Algunos de ustedes los vi jóvenes hace poco tiempo y ahora los miro como que no sé qué les pasó. Tengo fotografías de hace poco tiempo, estaban chavos todavía. Pero, ¿qué va a hacer cuando nos vayamos? Yo espero que este edificio dure más que yo. ¿Cuántos años más puedo vivir yo? Tirémoslo a otros 50 por lo menos. Pero tal vez el edificio pueda durar más. Ese edificio que estamos trabajando ahí atrás, yo espero que dure más que yo. Yo no quiero que nos pasemos la vida construyendo y nunca disfrutemos, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Si hasta la vida de un perro, mi hermano, es larga. Agarras un perrito cuando tiene 50 años, cuando se muere ya vas a tener 70. ¿Y eso qué es un perrito, mi hermano? O sea, no puedes agarrar muchos en tu vida, pues, porque no duramos tanto. Pero ¿quién va a quedar después de nosotros? ¿A quién le estamos enseñando? El apóstol Otto en los retiros de pastores nos dice a los pastores: tienes que buscar un sucesor. Además quieren que les demos el nombre del sucesor. ¿Quién va a quedar en tu lugar? Tienes que traernos el nombre del que va a quedar en tu lugar. ¿A quién estás preparando para que se quede cuando tú te mueras? Queremos saber porque no queremos problemas después. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Tiene sucesor? No, todavía no. Por lo menos no pienso morirme este año, por lo menos. Pero la cosa está seria. Cuando nos dicen, tienes que buscar un sucesor. Tienes que empezar a enseñarle. No te pases la vida predicando sin enseñarle ya bien a alguien. Porque tienes que preparar. Entonces yo lo que quiero decirte es que hay que preparar. Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar la palabra. Porque Pedro le dice el versículo 29, que les dice: hermanos, del patriarca David puedo decir confiadamente que murió, fue sepultado en un sepulcro que está entre nosotros hasta hoy. Empieza a hablarles de esa esperanza. Versículo 34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces dice: sepa pues con certeza, versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay una gente que se está preguntando allá, ¿qué van a hacer? Y Jesús ya no estaba. Él ya se había ido. Pero dejó a unos que fueron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a predicar la palabra y que empezaron a decirle a la gente qué hacer: arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y dice que para que recibieran el don del Espíritu Santo.
Hay gente que necesita instrucción, mi hermano. Hay gente que está preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo te voy a decir lo que va a pasar, cosas buenas. Porque Dios está con nosotros. Pero tiene que haber gente que pueda decir eso. Van a pasar cosas buenas porque Dios está con nosotros. Cuando se muera el predicador, que no se muera el mensaje, mi hermano. Cuando se muera el predicador, que no se muera el mensaje. Que haya quien continúe predicando el evangelio. Vamos a orar a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Señor, haznos entender, Señor, que necesitamos preparar, necesitamos bendecir, necesitamos instruir y necesitamos hacer cosas, Señor, que nuestros hijos puedan ser beneficiados. Nuestros descendientes físicos, espirituales, físicos y espirituales, descendientes en la fe, puedan alcanzar, Señor, tu presencia, tu gloria. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Hay un cántico que cantamos. No sé si usted puede decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Y ese cántico dice: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Una vez más, heme aquí, Señor, envíame. Tú eres un candidato. Si te puedo servir, aquí estoy. Mi Señor, para ti, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Sino sea el Espíritu Santo avivando tu espíritu, tu corazón, y sea Dios extendiendo el ministerio de Cristo en la tierra. Pero hagamos nuestro trabajo, enseñar, ser ejemplo, mostrar el camino, enseñar a los que no saben y decirles: este es el camino. Este es el camino por el que deben andar. Este es el camino de Dios. El único que tiene vida eterna. El único que tiene vida eterna. Señor, te adoramos, te bendecimos. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Te serviré, yo lo haré, yo lo haré.
Mi deseo es de que si yo le sirvo a Dios sin condiciones, sin ponerle peros, que también surjan personas que le sirvan así también, que le sirvan sin condiciones, que le sirvan sin peros. Hay primogenituras espirituales, hay primogenituras económicas, hay primogenituras de alabanza, hay primogenituras de servicio, hay primogenituras diferentes. Y Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Gracias, Señor. Yo lo haré. Yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sí, Señor. Puedes decirle a Él cuál servicio, Señor. Posiblemente en ese lugar en que trabajas, en ese lugar que estás como papá, como mamá, como hermana, ahí puedes decirle, Señor, te serviré. Aquí me has puesto, aquí te serviré, aquí seré fiel a ti, aquí honraré tu nombre, Señor, aquí declararé lo que tú eres para mí, Señor. Y que surja, y que seas tú obrando, y que caminemos en tu camino, Señor, y que te demos a ti lo mejor. Padre, yo te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Estos son los que has puesto conmigo. Tu palabra me enseña que David tenía valientes y con ellos él hacía la batalla. Con ellos él peleaba tus batallas. Y cada miembro que tú añades a este lugar y que se involucra en el servicio, en la limpieza, en el cuidado de niños, en la instrucción de niños, en la alabanza y en cada trabajo que hacemos en este lugar, puedo decir son los valientes que tú me has dado y que yo tengo la responsabilidad de inspirar, de guiar, de enseñar a servirte con corazón limpio, Señor, con deseos, con fuerza, con denuedo, derribando gigantes, destruyendo obstáculos, creyéndote a ti, Señor, guardando la fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Padre, Padre. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. A ti, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de los que pelean las batallas, Señor. Que se esfuerzan, que ponen su mano, Señor, para trabajar en tu obra, para honrar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Reproduzcámonos en gente fiel, en gente que ame a Dios, gente que busque a Dios, que honre a Dios. Gracias por su pueblo. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor.